En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a otra edición de este programa Un Café con Dios. Este programa en el cual la temática es justamente encontrarnos, dialogar, hablar y sobre todo llegar a un buen puerto, que es justamente encontrar un poco el designio de Dios en cada uno de los acontecimientos, circunstancias, vivencias que, valga la redundancia, vamos viviendo. Bueno, antes que nada saludarle, hoy está con nosotros el gran Silvio. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estamos? Estamos perfectamente, estamos después de unos cuantos sábados. Después de unos cuantos sábados, exactamente, justamente hace 2 sábados atrás, fue la última vez que estuve. El sábado pasado estábamos con la coronilla, justamente una oración por el tema de las actividades de la parroquia, un poco también con el tema de Congreso Eucarístico Parroquial. Entonces, justamente como programas de esta radio, nuestra prioridad justamente están los momentos de oración, los momentos en los cuales la feligresía de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, y por qué no, vos desde el otro lado, ahí escuchando y viendo, tienen este momento de intimidad con Dios. Entre ellos está, como recién les mencioné, la celebración de la Santa Misa, las oraciones, el Santo Rosario, y bueno, todo esto justamente para acercar esta vivencia a donde estás vos. He repetido varias veces que como radio nuestro deber es justamente cumplir uno de los propósitos y una de las misiones que nos dio el Papa Francisco justamente en la alegría del Evangelio, en esta exhortación tan linda que ya fue una de las primeras, creo que fue la primera en escribir, en donde hablaba de una iglesia en salida. Y eso es lo que hace la parroquia Nuestra Señora de Fátima a través de esta radio. Una iglesia en salida que va hasta donde estás vos, sea tu casa, tu trabajo, estés manejando, en el lugar donde estés, para poder compartir los diversos programas. Y también, ya te adelanto, el día de mañana vamos a estar teniendo nuestra tallarinada para juntar fondos para la radio. Así que si querés colaborar con nosotros en esta causa, porque esta radio no tiene auspiciantes en el sentido de propaganda ni nada por el estilo, sino vive de justamente de donaciones o de socios protectores o de personas de buen corazón que colaboran, y todo emprendimiento tiene sus gastos. Entonces creo que la divina providencia actúa a través justamente tuyo. En un programa ya había hablado un poco sobre de la divina providencia. No es que Dios agarra y abre las nubes y saca una mano y nos pasa el dinero, no. La divina providencia es el actuar de Dios en tu corazón, en el corazón de las personas que tienen recursos y que pueden, ¿por qué no? Creo que uno de los mayores actos, o el mayor acto que Jesús justamente valora, y está en el Evangelio de Marcos, es justamente la anciana que da lo único que tiene y lo da de corazón. Entonces lo que nosotros queremos es que con esta acción que vamos a hacer, que es la tallarinada, vos nos puedas ayudar comprando una adhesión, viniendo mañana, colaborando con tu granito de arena, porque cuesta 15.000 guaraníes, no es mucho. Y ese 15.000 guaraníes va a hacer que también a través de la radio nosotros podamos ayudar a muchas personas. Así que mañana te espero a partir de las 11 de la mañana acá en la parroquia. En la parroquia, a partir de las 11 de la mañana. Entonces trae tu tupper. No cocines, trae tu 15.000 o 30.000 guaraníes, sigue siendo poco 30.000, y no solamente nos vas a ayudar, sino vas a llevar un delicioso tallarín. Así que te esperamos mañana. Bueno, compartí este link. El tema que hoy vamos a tocar es un tema también, como todo lo que tocamos son temas profundos, interesantes. El tema de hoy tiene que ver mucho con situaciones que vamos viviendo, con experiencias, con vivencias, y sobre todo cuando
esto que vamos a tocar no tiene el trato necesario, o no se le da la importancia debida, o se le da la importancia pero en forma equivocada, provoca justamente muchos daños en la persona. Pero antes vamos al pronóstico del tiempo. Mucho calor hoy, tuvimos una máxima de 35 grados, ¿sí? Bueno, ya estamos entrando justamente en este ambiente primaveral. Ya la próxima, sí, el martes entra la primavera, nos despedimos del invierno. Yo particularmente ya comenzaba a sufrir mucho porque me gusta el frío, pero bueno, también el calor, las flores tienen sus cosas buenas. Entonces empieza también un periodo, o sea, 2 estaciones, la primavera y verano, que es un poco para disfrutar de la riqueza ecológica que el Señor nos dio en nuestro país. Hoy tuvimos 35 grados, mañana domingo 39 grados, así que a cuidarse si es que van a salir 39 grados. Y el lunes, atájense, 40 grados, lo que implica una sensación térmica mucho mayor y una mínima de 20. Por el momento las mínimas están agradables. El martes se anuncia la entrada de un frente de lluvia con un leve descenso de temperatura, lo que haría que de 40 bajemos a 23 grados como mínima. Y bueno, sería el miércoles, jueves y viernes con máximas de entre 26 y 27 grados y mínimas de entre 15 y 14 grados, o sea, bastante agradable todavía. Entonces, a cuidarnos en estos días, que va a ser mucho calor, ¿sí? Por favor, use un protector. Y bueno, muchas gracias a Dios por el clima que nos regala, y sobre todo siempre en oración para que envíe esa lluvia que tanto necesitamos. Bueno, para empezar el tema de hoy, vamos a ir con un cuento. Como todos los programas, empezamos con un cuento. Entonces, vuelvo a recalcarte, ponete un lugar adecuado en tu casa. O sea, estás en tu pieza, estás en la sala, en el patio con un tereré. ¿Por qué no? Puedes prepararte un café. Yo tomo un café antes de venir para poder despertarme. O estás manejando. Perfecto, levanta la ventanilla de tu auto, pon un poco el aire si no tenés el aire, trata de estacionar y acompañarnos en este viaje de este tema que vamos a desarrollar hoy, que estoy seguro que te va a servir. Compartir el link a otras personas también para que les pueda ayudar y también pueda opinar. También espero tu opinión en el link que está aquí abajo para que puedas también darnos tu parecer y así podamos llegar juntos a ver en este tema la presencia de Dios. Hoy traje el cuento de Juan Carlos Pizano, este escritor argentino. Al final voy a estar diciendo el nombre del cuento. Dice así: un granjero tenía una gallina que ponía huevos de oro. Y seguramente te parecerá conocido esta palabra, la gallina de huevos de oro. Incluso hay un cuento muy famoso escrito en Inglaterra, nace este cuento. Pero el de hoy es algo particular. Bueno, volvamos. Un granjero tenía una gallina que ponía huevos de oro. Puntualmente todas las mañanas cacareaba alegremente anunciando que ya lo había hecho, y el granjero lo recogía para venderla en el mercado. Imagínense un huevo completamente de oro. Muchísima plata te genera. El hombre evidentemente se fue haciendo rico. Imagínense, todos los días obtenía buena ganancia vendiendo el oro macizo que le regalaba su gallina mágica. Ya había obtenido una buena posición. Se había comprado una casa hermosa, un auto, un equipo de audio, un televisor, un reproductor, un DVD, el celular del momento, ropa elegante, una heladera con freezer y un montón de cosas más, pero no se conformaba. Y esta inconformidad le llevó a algo. Entonces, como quería saber cuál era el misterio de su gallina y ver si podía obtener a partir de ahora 2 huevos por día en lugar de 1, le abrió la panza a la gallina para investigar. Ahí mismísimo, evidentemente la gallina se murió y el granjero se quedó sin nada. El cuento se llama La gallina de los huevos de oro. Bueno, en este cuento podemos quitar muchísimas enseñanzas, pero creo que la mayor de todas es dónde ponemos la valoración de nuestra persona, o mejor dicho, en dónde ubicamos el valor de nuestra persona.
ubicamos en las cosas materiales, ubicamos en las superficialidades, lo ubico en las situaciones que van pasando externamente a mi persona, situaciones buenas, situaciones malas, o ese valor de la persona lo comienzo a investigar o lo comienzo a descubrir desde mi interioridad, de las cosas que yo tengo, de las cosas que forman parte de mi persona como cualidades, dones, defectos, límites, sueños, proyectos que yo quiero realizar. Y sobre todo, ¿a dónde apunta? ¿Apunta a la inconformidad o apunta a justamente a aceptarme para desde ahí crecer? El tema que hoy vamos a desarrollar, mi querido amigo, mi querida amiga, en este programa de Un Café con Dios, es justamente el autoestima. Un tema que ya seguramente habrás pasado, baja autoestima o alta, o algún amigo tuyo, un familiar, ¿por qué no? Una pareja tuya, habrá pasado por este momento en el cual uno se siente disminuido, se siente poco valorado, incapaz inclusive de llegar a ciertas metas. O por qué no, a veces de repente podemos o nos amanecemos en esos días en que nos decimos yo puedo con todo. Pero bueno, para poder responder todas estas preguntas vamos a adentrarnos un poco más, pero antes vamos a escuchar una música, Laura Pausini, que nos acompaña esta tarde, y luego de esta música volvemos justamente con el segundo bloque para adentrarnos en este tema de la autoestima. Compartí el link, prepárate un tereré, un café, ponete cómodo y enseguida volvemos. Llegue con retraso. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Bueno, bienvenidos a este segundo bloque de Un Café con Dios. En el tema de hoy justamente la autoestima. Este tema que muchos ya hemos escuchado, muchos se nos ha hablado, inclusive nosotros nos hemos juzgado así, con una autoestima baja, una autoestima alta. Pero ¿qué es realmente una autoestima y por dónde debe pasar? Para empezar vamos al concepto básico, ¿verdad? La autoestima está compuesta por dos palabras. El auto, que tiene que ver con mi percepción, o sea, lo que yo automáticamente hago o pienso o lo conceptualizo en mi vida, pero que está relacionado justamente a situaciones que tienen que ver con mi conocimiento. Entonces, auto, de ahí viene el autocontrol, de ahí viene justamente también la palabra de la autovaloración, o sea, lo que yo hago en mi persona, no lo que los demás hacen, o sea, es una relación conmigo mismo. Entonces, eso es justamente la primera palabra, auto, que es un prefijo, y valoración, o sea, la valoración que está relacionada con la estima, o sea, cuánto yo me estimo. De ahí viene justamente el concepto de la palabra autoestima. Cuánto yo me estimo, cuánto yo me cuido, cuánto yo me quiero, y sobre todo en dónde voy poniendo justamente cada paso que doy en la vida para poder ir creciendo en forma personal. Porque es algo categórico, y con esto partimos de que no podemos dar nada si no tenemos. O sea, yo no puedo dar algo que no tengo. Sobre todo, yo no puedo de repente, por darle un ejemplo, yo no puedo amar si no me amo. Yo no puedo respetar a la otra persona si yo no me respeto. Si yo no tengo un proyecto de vida, ¿cómo yo puedo cuestionar a la otra persona, o cómo puedo ayudar a la otra persona para que tenga su proyecto de vida? Justamente Jesús hablaba en el Evangelio de Lucas cuando decía: un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, a partir de esto entendemos que la autoestima es justamente la percepción que yo tengo de mi persona, y que tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, el concepto básico de la autoestima es justamente la valoración, la percepción o el juicio positivo o negativo que una persona se tiene a sí mismo. Si bien es cierto que este término autoestima se utiliza mucho en psicología, y muchos expertos, sobre todo aquellos que tratan un poco la construcción de la persona, y sobre todo los arquetipos, que son arquetipos, modelos que utiliza la persona para poder construirse a sí mismo, expertos que han tratado estos temas, han indagado, han estudiado y lo siguen haciendo. Es una palabra que se utiliza muy a menudo en la jerga cotidiana de la calle, o sea, nuestro trato con esa familiar, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en la facultad, en el colegio, donde constantemente escuchamos: tenés baja autoestima, no te valorás, tenés muy alta la autoestima. Inclusive hay una frase muy jocosa que nace justamente esta autoestima, cuando se dice: te subiste en tu árbol. En guaraní creo que es huiramata. Entonces, te subiste mucho en tu árbol, o sea, estás muy arriba está tu autoestima. Pero justamente lo que queremos hacer hoy es ver si de repente el creernos demasiado es realmente autoestima. Si el no estar por el nivel normal, justamente cuando se refiere a relaciones personales, y yo no doy mi opinión, me quedo callado, ¿es también esa autoestima? Entonces, para poder entender justamente el concepto, es justamente ese juicio, valoración y percepción. Como ya he dicho, es un término que se habla muchísimo en psicología, inclusive hay términos muy jocosos en el guaraní. Ahora, la autoestima está relacionada o tiene dos raíces. La primera es la autoimagen, y por otro la autoaceptación. Y vamos a partir y vamos a desglosar estas dos palabras: la autoimagen que uno se tiene y la autoaceptación. Autoimagen es justamente cómo yo me veo. Cuando vos vas a salir, especialmente esto se da en las mujeres,
se miran al espejo y se ven. O sea, si el vestido les queda bien, si el color combina con el maquillaje, si es el color adecuado, si les sienta bien. O sea, qué imagen yo proyecto con mi vestido, con mi ropa a los demás en este acontecimiento donde me voy a ir. Entonces, de la misma manera, traemos esta analogía y lo traemos al plano personal. ¿Cómo vos te ves? ¿O cómo nos vemos nosotros? Y sobre todas las cosas, ¿qué espejo yo utilizo para poder catalogarme si yo me veo bien, si yo me valoro realmente y sobre todo si yo no estoy sufriendo algún trastorno de inferioridad, algún trastorno de personalidad, en el sentido de que yo no me veo como yo mismo, o sea, trato de imitar a otras personas? Si de repente, no sé, dentro de esta imagen yo estoy proyectando un espejismo porque trato de escaparme de una realidad. Entonces, el sentido de autoimagen tiene que ver mucho con cómo yo me veo. Y en esta autoimagen también entra un poco, no un poco, sino entra mucho a tallar, sobre todo las personas que forman parte de nuestra infancia. Ya se ha dicho muchas veces, o mejor dicho, ya lo he repetido muchas veces, y sobre todo aquellos que de repente han hecho un poco un estudio de psicología o les gusta la psicología y han leído libros, se ha visto muchas veces en ciertos trabajos, sobre todo en Carl Gustav Jung, que es este gran médico psicólogo, en donde justamente se ve que entre los 1 año y los 10 años, los niños que después van a ser adultos se ven muy influenciados justamente con la imagen, ya sea de papá, de mamá o de algún responsable. De ahí es que la criatura ve en el papá, en la mamá, en los hermanos mayores, en el tío, pero sobre todo en las personas que más están en contacto con esta criatura, le ven como una imagen, como aquello al cual esa criatura quiere llegar a ser. Les pongo un ejemplo. Generalmente en la escuela, cuando se hacen los poemas a mamá o papá, la criatura se esmera mucho y sobre todo siempre escribe: quiero parecerle a mi mamá, quiero parecerle a mi papá. De ahí que también como criatura siempre queremos elegir la profesión de mamá o de papá, porque le vemos como un espejo en el cual yo me reflejo. Entonces, a partir de este, digámosle, de este primer espejo que constituye nuestra niñez y un poco ya entrando a la pubertad, es donde el 70% de mi autoestima y sobre todo de mi carácter se va forjando, porque el carácter y la autoestima están muy relacionados. Entonces, eso hace que en la adolescencia y sobre todo en la adultez yo comience a elegir qué espejos en los cuales mirarme y valorarme. Por eso es que hay personas que de repente que no tuvieron este cariño en la infancia o que sufrieron la ausencia de papá y mamá, a la hora de llegar, o sea, en el momento en el cual llegan a la adolescencia o a la adultez, justamente buscan como modelos de espejos personas violentas, personas muy agresivas en sus palabras, inclusive personas que tienden a resolver los problemas de esa forma agresiva, personas que tienden a denigrar a los demás. De ahí vienen justamente estos modelos de ídolos que van tomando los adolescentes, sobre todo se dan mucho en las músicas, en donde agarran justamente la imagen del rapero o del reggaetonero, o me identifico mucho con estas películas de tinte de narcotráfico, en el cual yo me identifico porque quiero solucionar de esa manera y así elevar mi autoestima, o sea, solucionar el problema en mi vida y levantar mi autoestima y tener un carácter. Entonces ese es el espejo. ¿Qué yo hago o mejor dicho, ante quién o cómo utilizo o a quién lo utilizo como espejo para poder de esa manera reflejarme y ver y mirarme y decir qué yo estoy proyectando? Justamente ese espejo también está relacionado a cómo yo me acepto, y esta aceptación tiene que ver mucho con justamente el conocimiento. Sócrates, este gran filósofo griego, que justamente en un oráculo de Delfos
encontró esta frase y que le sirvió mucho justamente en su filosofía: conócete a ti mismo. Lo que Immanuel Kant, otro gran filósofo, decía y agregó: conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Qué implica eso? Implica, en la medida en que yo me voy conociendo, no solamente me voy aceptando, porque aceptar puede llevar a una palabra también muy enfermiza, que es el conformismo. El conformismo. De ahí viene expresiones como: así me conociste, así tenés que aceptarme, así soy yo, que son expresiones conformistas. Personas que de repente no quieren superarse, o mejor dicho, tienen miedo justamente a salir más allá, porque así se perciben. Esa es su autoestima. Entonces, dentro de este concepto de autoaceptación está cómo yo me veo, cómo yo soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis talentos, cuáles son mis sueños, cuáles son mis límites y mis defectos. O sea, aceptar que yo tengo defectos, aceptar que yo tengo límites. Pero ¿para qué aceptarlos? No para el conformismo, sino por sobre todas las cosas para proyectar un crecimiento. Y eso hace que justamente mi autoestima comience a crecer. Porque, por un lado, yo miro al espejo y me veo a mí, no le veo a otra persona. Si bien es cierto, yo tomo como referencia a mis padres, a mi mamá, a mis abuelos, a mis primos, ¿por qué no a una persona con valores? Yo utilizo como un espejo, pero al final soy yo el que me tengo que proyectar y decir cómo me veo. Y segundo, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo tengo para dar a los demás? Ese es el conocimiento y la aceptación. Entonces, dos pilares que forman parte de la autoestima. Entonces, por un lado, la autoimagen, cómo me veo, qué espejo uso, y la autoaceptación, quién soy, qué tengo y a dónde quiero ir. En el siguiente bloque vamos a profundizar un poquitito más. Vamos a ver un poco tipo de autoestima, conflictos justamente que se dan actualmente, y sobre todo qué nos dice Dios con respecto a este concepto de autoestima, porque Dios tiene mucho que decirnos con respecto a esta palabra de autoestima, o sea, querernos. Después de esta música volvemos y nos adentramos mucho más en este gran tema de la autoestima. No te vayas, carga más tu tereré, prepárate otro café, volvemos enseguida. Maquillaje y joyería era lo que yo quería cuando era una niña. A mamá yo le pedía que me vistiera de princesa, me llenara de belleza, porque así no lo hacía, no tendría la certeza de encajar en una sociedad que no sabe valorar lo imperfecto de lo ajeno, lo consideran obsceno, y que las marcas en mi piel de la cabeza hasta los pies me hacían difícil de ver, pero a tiempo me enteré que no soy yo la que de cambiar, que son ellos los que creen que tienen derecho a hablar del cuerpo de alguien más. Yo no tengo que escuchar los delirios de un juez que se quiso autonombrar, y me tomo tiempo a veces, me miento diciendo que tengo que cambiar un par de aquí y allá, pero es hora de gritar que todo arte tiene lugar, que el museo ya quisiera tenerme para enmarcar. Yo misma me decía que escondiera mi sonrisa, porque no es aceptable ir con dientes desordenados. Debía elegir entre ser yo hasta los poros, o perderme encontrando la aprobación de otros. ¿Cuántos filtros me pueden brindar un plato lleno de seguridad? ¿Cuántos likes necesitarán para tener un poco de autoridad? Sé que la atención que necesito es la mía. ¿Quién iba a creer que sería yo quien me amaría? Porque no soy yo la que de cambiar, que son ellos los que creen que tienen derecho a hablar del cuerpo de alguien más. Yo no tengo que escuchar los delirios de un juez que se quiso autonombrar.
Tomo tiempo a veces, aún me miento diciendo que tengo que arreglar un par de aquí y allá, pero es hora de gritar que tu arte tiene lugar, que no sé, ya quisiera tenerme para enmarcar. I shouldn't be apologizing for being myself. I should not give up my uniqueness to look like someone else. People might dislike me, but I should feel glad I wasn't born to satisfy them or to feed their empty lives. Cause in the end I'm always shining with my own damn light. Even in the dark I'm a piece of art, and they won't take that away from me, at least not without a fight. Bueno, volvemos en este último bloque ya, ¿sí? Último bloque de Un Café con Dios, en donde justamente el tema es la autoestima. Habíamos visto justamente en el bloque anterior, hablado un poco sobre en qué consiste esta palabra autoestima. Habíamos visto, que la autoestima justamente está relacionada con estas dos palabras que se unen. Es una palabra compuesta, auto y estima, o sea, cómo yo me cuido, me quiero, me valoro. También habíamos visto que, si bien es una palabra que en el plano de vista de la psicología vieron muchos expertos, muchos grandes maestros sobre todo, que han hablado y siguen tratando con respecto a lo que es la autoestima, es una jerga que siempre utilizamos. Y a veces de repente cuando una persona está triste, bajoneada, siempre le decimos tenés que elevar tu autoestima. O cuando una persona está pasando por un momento malo, tenés que levantar un poco tu autoestima. O cuando la persona está muy alto su autoestima, habíamos visto, o mejor dicho, le había recordado justamente esta frase en guaraní, Wira Samata, creo que es, ¿verdad? No soy muy experto en guaraní, pero un poco habla de ese bajarte de tu árbol porque se fue muy alto tu autoestima, está por las nubes. Dijimos que la autoestima tiene dos fuentes, dos raíces. Primeramente la autoimagen y la autoaceptación. Autoimagen, que tiene que ver qué espejos yo uso para reflejarme, y sobre todo qué modelos también, o sea, la manera en que yo me veo, qué espejos utilizo, y sobre todo qué modelos voy sacando de afuera, del contexto que me rodea, para crear un poco esa imagen. Y por otro lado la autoaceptación, que es el conocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué sueños? ¿Qué proyectos tengo? ¿Hacia dónde apunta mi vida? Y por sobre todas las cosas, ¿qué valor le doy en mi vida con todo esto? Bueno, antes que nada saludarle un poco a las personas que están, Ana Aquino, Sebastián Caballero, que están aquí justamente. Muchas gracias por el vivo. Bueno, también pedirles que dejen su comentario, ¿verdad? Un comentario un poco sobre lo que es la autoestima. Entonces así vamos compartiendo también en estos últimos 15 minutos que tenemos, ¿verdad?, de programa. Bueno, una cosa que me olvidé de decir es que la autoestima se ve influido por muchas situaciones. O sea, la autoestima de una persona le influye en muchas cuestiones, sobre todo y en el gran porcentaje, cuestiones externas. Había hablado justamente en el bloque anterior que entre la edad de 1 y aproximadamente 10 años, el niño y lo que va a ser la entrada a la pubertad va generando el 70% de su carácter, que después eso se va a reflejar en la adolescencia y sobre todo en la adultez, pero también se va reflejando lo que es la autoestima, porque la autoestima y el carácter son dos conceptos, ¿sí?, que están relacionados uno con otro. Una baja autoestima genera un carácter determinado, una alta autoestima genera un carácter determinado. Entonces, entre estos
factores que pueden influir justamente. No solamente está el tema externo, sino también justamente el contexto en el cual el individuo se va desarrollando, ¿sí? Se va desarrollando, porque esta autoestima es como una montaña rusa. Quizás algún tiempo tuviste la autoestima muy alta, quizás hoy en día está muy bajo, quizás anteriormente en la época del colegio eras retraído, tu autoestima no era tan alta, tenías problemas justamente en las materias, y hoy en día soy una persona con una autoestima muy alto. Uno de los factores externos justamente es la familia, la educación que yo recibo, la forma en que mis padres me van ayudando justamente a tener confianza en mí mismo. Lo otro que también es la forma en que yo enfrento las situaciones de la vida, sobre todo situaciones que son adversas y difíciles, porque generalmente ocurre que ante un problema determinado yo reacciono de una manera, y por supuesto eso hace que yo tenga la autoestima alta o la autoestima baja. Y por sobre todas las cosas tiene que ver también el otro factor, es cómo influye en mí justamente las tendencias del mundo. ¿Qué hablo tendencias del mundo? Uno de los mayores problemas de autoestima que hoy pasamos es justamente la autoestima del cuerpo, o sea, por lo externo, por mi imagen externa corporal. Muchas personas de repente no se aceptan. ¿Se acuerdan que en el bloque anterior hemos hablado autoimagen y aceptación? Dos palabras que están muy relacionadas y que son la raíz de la autoestima. Muchas personas se ven su imagen y no se aceptan. Entonces eso hace que genere una autoestima muy baja. O de ahí está justamente personas que están obsesionadas con la cirugía plástica. O lo que hoy tenemos, personas obsesionadas con los filtros de justamente de las historias de las redes sociales. Personas que no reflejan realmente lo que son, que no se aceptan, y por ende su autoestima pasa por la red social. Vos le ves en vivo y es otra persona. Es una persona que no tiene ese color de pelo, es una persona que no tiene esa suavidad en la piel, o sea, es otra persona. Entonces, muchos son los factores que van influyendo, pero son familiares y del contexto social. Pero ambos tienen relación, o sea, cómo la familia influye en el niño y en el adolescente para que después pueda enfrentar justamente lo externo, la sociedad, la moda, la tendencia que se vive, para que él pueda construir su autoestima. Recuerden que la autoestima es cómo yo me percibo, no cómo los demás perciben de mí. De ahí viene que tenemos dos tipos de autoestima, pero uno está relacionado con otro y depende mucho sobre todo de dónde yo pongo mi autoestima. Tenemos primeramente la autoestima alta. La autoestima alta que genera mi confianza. Lo primero que tiene una persona es confianza en sí mismo, capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Inclusive la persona con autoestima alta es una persona que tiene la capacidad de escuchar tranquilamente las críticas. ¿Por qué? Porque justamente la valoración de su persona no pasa por lo que otros le dicen, sino por lo que él se tiene a sí mismo. Pero ojo, capaz que una persona se pueda ver equivocadamente, por eso la importancia de conocerse. Cuando digo que una persona de un estima alto escucha tranquilamente justamente las críticas, me refiero a que acepta las críticas tranquilamente. O sea, cuando una persona le dice, mira, esto que estás haciendo no me gustó, o la forma en que encaraste esto no me gustó, la persona acepta tranquilamente, lo reconoce, y por supuesto eso no le afecta, al contrario, le ayuda a construir su persona y sobre todo a seguir elevando su estima. Las personas con autoestima baja generalmente son personas que no aceptan las críticas de los demás. Te vas a dar cuenta que casi todos pasan por este problema. ¿Por qué? Porque ven en la crítica una agresión a su imagen. ¿Y por qué nuevamente? Porque ponen su estima en las buenas palabras de los demás. De ahí que las personas con baja autoestima tienden a rodearse solamente con personas que le llenan los oídos, como se dice normalmente, de cosas dulces. Y de ahí es que las personas con baja autoestima tienden a elegir mal siempre sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque eligen de acuerdo a las palabras, no a los hechos.
Entonces generalmente las personas con autoestima baja tienden a eso, a elegir mal. Y por eso una de las características de la baja autoestima es la inseguridad y la insatisfacción. ¿Qué significa eso? Inseguridad porque siempre mi autoestima baja tiende a tener un apego. O sea, cuando yo tengo la autoestima muy baja, debo tener, o de alguna manera tengo que elevar mi autoestima, y lo hago generalmente apegándome a una persona, o apegándome a un momento, o apegándome a un círculo vicioso, o a una costumbre. Y el apego siempre es dañino. Entonces ocurre que ¿qué hace la persona? Se siente insegura y tiende a agarrarse de algo, y sobre todo es insatisfecha. Muchas personas, su autoestima se basa en cosas materiales. Entonces, lo que hoy tiene no le convence, quiere más. Y lo que el día de mañana tenga le seguirá siendo insatisfecho y querrá más. Entonces, genera en él una insatisfacción. Entonces, la autoestima alta genera confianza, capacidad de escuchar a los demás, capacidad de escuchar las críticas, tomarlas correctamente, poder elevar eso en su autoestima, y sobre todo es una persona que no tiene un apego. ¿Qué significa? Que si siente amor, no siente un apego. Y si de repente, de alguna manera o de alguna forma, esa relación no va en buen puerto, es una persona que tranquilamente va a poner fin a esa relación y no va a tener miedo de explicarle a la otra persona su situación, que no es igual a la inconstancia. Ese es otro tema. Con baja autoestima ocurre lo contrario: personas inseguras, personas que generan apegos, personas que son muy sensibles a las críticas, no les gustan ser criticadas, personas que se rodean de personas que solamente le llenan los oídos de cosas dulces o que siempre le dan la razón, y generalmente son personas que al final terminan usándola uno. Entonces, de ahí viene la importancia justamente de esta palabra autoestima. Entonces, mirarnos un poco al espejo y ver quién es nuestro modelo. ¿Qué nos dice con respecto a Dios? O sea, ¿qué nos dice Dios, mejor dicho, con respecto a la autoestima? Le mando un poco de saludo acá a las personas que están. Está José, Sara, está David Llamas, está Andrea Fabi. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué nos dice justamente Dios con respecto a esta autoestima? Así que lo están escuchando también o viendo acá en el live del Instagram. Allá está Cris, ¿cómo estamos? ¿Qué nos dice Dios con respecto a la autoestima? Y mucho. Y nos dice en el primer pasaje, en el libro del Génesis, en donde justamente nos habla del espejo. O sea, Dios nos dice: hay un espejo en el cual tenés que mirarte para poder entenderte y valorarte. Vuelvo a repetir, un problema muy grave de la autoestima actualmente es dónde nos miramos para poder evaluarnos y querernos. Antes de pasar a la cita, a este secreto que Dios nos dice de cómo encontrar esta autoestima, muchas personas basan su autoestima en las riquezas, en su imagen externa, en relaciones de pareja. ¿Sí? Si esa persona está, yo me siento bien. Si esa persona no está, yo me siento mal y quiero que esté a mi lado, no importa cómo. En lo laboral, ¿por qué no? Muchas personas lo único que hacen es elevar su autoestima por el cargo en el cual están. Soy gerente, soy ministro, soy presidente, no sé, soy encargado de tal cosa. Entonces mi autoestima pasa por eso. El día en que yo no tenga eso, voy a sufrir mucho. Mi autoestima va a caer. Pero hoy Dios quiere justamente en este tema muy profundo, y que podríamos estar varios programas hablando, pero básicamente elegí los tópicos más principales para poder entender. Dios tiene mucho que decirnos, y en el libro de Génesis, en el primer libro y a lo largo de la Biblia, vas a encontrar muchos momentos en los cuales personajes, Moisés, sobre todo Abraham, inclusive los discípulos, eran personas que tenían baja autoestima, y ese encuentro con Dios, ese encuentro con Cristo, hacen que esas personas puedan verse realmente como Dios les ve, y sobre todo elevar su autoestima, o sea, estimarse como Dios les estima. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, Dios crea todas las cosas.
Y en el versículo 26 dice esto: hagamos al hombre a nuestra imagen. Vuelvo a resaltar: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es el espejo al cual vos y yo debemos mirarnos cuando estamos down, como se dice en esta expresión en inglés que solemos utilizar, o estamos bajos, o estamos en el piso, nuestra autoestima está ahí abajo, no soy capaz de nada, no me siento preparado para nada? Es mirar el espejo de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos ve. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué significa imagen? Cuando yo me veo a mí, veo una obra maestra. Soy una persona que está gordito, que está gordita, no importa. Sos una imagen de Dios, sos una obra maestra. Sos chiquitito, sos alto. Yo soy petizo, pero yo me veo como una obra maestra. ¿Por qué? Porque soy imagen de Él. Él me dio este cuerpo para poder vivir la vida. A través de este cuerpo yo voy expresándome. Entonces soy imagen. Y cuando yo le veo a una persona, no importa la deficiencia, el defecto que tenga, justamente la música anterior hablaba quiénes somos nosotros para prejuzgar la parte externa. Cuando yo le veo a alguien, no importa su contextura física, le veo a Dios. Y veo en esa persona alguien valioso, alguien valiosa. Y semejanza, porque Dios es amor, esperanza, perdón. Dios crea. Y nosotros también. Vos, mi querido amigo, ustedes que me están escuchando acá en el live, también tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de amar, tienen la capacidad de perdonar, tienen la capacidad de construir, tienen la capacidad de co-crear cosas. A partir de lo que hay, crear cosas. Esta mesa, la computadora, todos estos artefactos que hacen que esta imagen, este sonido puedan llegar a vos, fueron hechos por personas con cualidades, y vos tenés también una cualidad. Entonces hoy Dios te llama a utilizar su espejo, a verte como Él te ve. De esa manera entonces vas a poder decirte a la gran 7: mi autoestima pasa por lo que yo soy, porque lo que yo soy es algo que Dios puso en mí. Porque muchas veces no nos valoramos, no valoramos la capacidad que yo tenga de correr o de otras cosas. Entonces me vino a la mente nomás una situación en la cual, justamente en Pequeño Cotolengo, cuando una vez fui a visita, vi en muchos jóvenes que hay ahí, porque hay jóvenes con deficiencia, cómo valoraban, cómo se reían. Entonces me pregunto cómo nosotros que tenemos muchos dones y muchas cualidades no nos aceptamos, no nos valoramos, no nos proyectamos. Entonces, con esta cita bíblica, sos imagen y semejanza de Dios, y buscar el espejo de Dios para poder proyectarte. Te dejo con esta pregunta: ¿cuál es tu autoestima? ¿Cómo está tu autoestima? Y sobre todo, ¿qué espejo usas para mirarte, aceptarte y crecer? Bueno, nos vemos, Silvio, mañana. Llegó el fin. Mañana la tallarinada, nos vemos. Mañana la tallarinada, ayúdennos a ayudar, como se dice. Tenemos tallarinada para poder solventar un poco los gastos de la parroquia. Así te esperamos a las 11:30 ya. Por ahí. Con tu tupper para disfrutar de este rico tallarín. Y bueno, pedirte tu colaboración. Como te digo, con esto podemos ayudar a la radio a que siga creciendo y sobre todo a poder llegar a vos. Bueno, que tengan un buen fin de semana, un resto de semana. Hoy, mañana, disfruten, valórense, quiéranse. Y sobre todas las cosas, acéptense, pero no para el conformismo, sino para crecer. Y ayuden a otros. Ese es otro tema, la autoestima. El que tiene autoestima alta ayuda a otros también a elevar su autoestima. Una persona que dice tener autoestima alta y denigra a los demás, no es autoestima, sino es egocentrismo, que es otra patología y otro trastorno muy grave. Bueno, Dios y la Virgen las acompañe. Cuídense del calor que vamos a tener mañana y el lunes. Y sobre todas las cosas, disfruten el momento en familia. Y nos estamos viendo el próximo sábado a las 5:30 en este tu programa Un Café con Dios, con otro tema apasionante. Nos vemos.
Mamá María te acompaña. Chao. En mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, y en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocer Fátima.